espacio Economía al Día. Buenas tardes, ¿cómo estás, Nexi? Yo estoy bien, ¿y tú? Bien, viendo que ayer viernes fue el Día Mundial del Medio Ambiente y que esta semana se está celebrando el medio ambiente con un calor insoportable. No sé si tiene que ver con el calentamiento global o tiene que ver con que estamos en el trópico y anda por ahí el famoso polvo del Sáhara, pero de que hace calor, hace mucho calor. Hace calor y sobre todo un problema mayor, poca agua. No hay agua suficiente ni para bañarse, por lo menos en mi barrio, en la zona universitaria. Estamos pasando ahí una crisis tremenda de abastecimiento de agua. Y no solamente el agua, también la luz, como No me para digas. castigar más duramente. La luz se está yendo mucho en nuestro sector y en otros sectores de la capital. Tú sabes que cuando hay apagones suele haber escasez de agua, porque las bombas que manejan los acueductos, la cisterna de los edificios y todo eso, se mueven con electricidad también. Bueno, el problema fundamental que observo es que hay una situación como de crisis en todas las instituciones que tienen que ver con el suministro a la población Con los servicios de servicios básicos sí. y fundamentales. Entonces yo entiendo que deberían de hacer una cumbre los funcionarios públicos y reorientar sus planes Es que de trabajo. aquí las cumbres no pasan de ser un pergamino de... te ponen un pergamino, una lista de cosas que van a hacer. Inalcanzable muchas veces. No, a veces son fáciles de hacer, pero nadie se decide a quién que le toca hacerla y nadie las hace. Sí, pero esta semana... Aquí nada más se avanza bien cuando es para pedir préstamos. Ahí sí. Y préstamos van y préstamos vienen. Sí. Y todo eso engrosando más la deuda eterna, imagínate tú. Esta semana tenemos un invitado que en vez de estar celebrando el Día Mundial del Ambiente, celebra el Día Mundial contra el Ambiente, o por lo menos utiliza el término para llamar más la atención. ¿De quién se trata? Bueno, tenemos con nosotros al ambientalista, biólogo, ecologista, profesor universitario, Luis Carvajal. Y poeta. Y poeta. Con quien no vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de temas que tienen que ver no solamente con el medio ambiente, sino tienen que ver con lo que es el territorio dominicano y cómo el país, todo el territorio dominicano está concesionado a la minería, ¿no? Así que buenas tardes, ¿cómo está Carvajal? Muy bien, muy bien. En realidad, esta Semana del Ambiente encuentra al país en una situación difícil. Vemos cómo las comunidades de San Cristóbal han estado protestando por la continuidad de Docalsa en el Pomier, desafiando una decisión presidencial y además disfrazando un programa de expansión minera como un plan de remediación que todavía al día de hoy no entendemos cómo pudo haber sido aprobado. Cierto que cuando Medio Ambiente lo revisó, cuestionó una parte, le planteó la necesidad de que corrigieran algunos componentes, pero en lo fundamental se mantuvo. Nosotros seguimos con la presión alrededor de Unigold de explotar el naciente del río Artibonito, Joca y Neita, que constituyen el Artibonito, y el naciente del río Masacre en la vertiente central de la isla. Y hacia la vertiente sur central tenemos todo el conjunto de concesiones, 112.000 hectáreas mineras dentro de concesiones, alrededor de 39, 40 concesiones, solo la denominada Gold Quest, de la que todo el mundo ha escuchado, tiene 14 y ella sola tiene 23.000 hectáreas mineras. De hecho, la semana pasada, casi como un desafío y una burla al Estado Dominicano, anunciaron que en la concesión El Cachimbo, que es distinta a la de Romero, porque Romero se llama La Escandalosa y Romero es un puntito de 0.5% de esa concesión, hablaron de los hallazgos en El Cachimbo y de cómo ellos garantizaban el largo aliento, mientras hacía apenas unos días estaban diciendo que era una explotación a 8 años, de corto plazo, para validar el que le aprobaran lo de Romero. Pero eso no es lo grave.
Lo grave es que esta concesión, tanto la de Romero como concesión que tiene otra compañía que es Metales del Sur, SRL, están ambas arriba de presa, una de la presa de Sabana Yegua y la otra de la presa de Sabaneta, y ambas en el curso de ríos centrales, uno del Yaque del Sur y el otro del río San Juan. Pero entre el río San Juan y la comunidad de San Juan de la Maguana y todos los demás poblados y enclaves humanos que hay allí, no hay absolutamente otra fuente que no sea el río San Juan. Pero si seguimos viendo sucesos ambientales de esta semana, es que continúa la presión de la sociedad, tanto de Santiago como del Nordeste, ahora en este caso, con relación al problema de la cordillera septentrional. Igual, concesiones mineras en nacientes de agua importantes de la cordillera septentrional, ríos como el Bajabonico o el Yásica están concesionados en sus nacientes, poblados completos como Pedro García, y desde luego las tres compañías que están allí, la denominada Lluvia de Oro, Lluvia de Oro, y Cobre Loyazo 1 y Cobre Loyazo 2 están uno entre dos zonas protegidas y el otro al pie de la Loma Isabel de Torres. Cuando nosotros vemos esto y descubrimos que si usted toma la Sierra de Yamasá, usted cruza la autopista Duarte, salió de Villa Altagracia y llegó hasta poco más allá de Bonao, lo que usted tiene a su derecha son las estribaciones de la Sierra de Yamasá, y a la izquierda, es decir, hacia el norte, usted tendría ahí la cordillera central, pues mire, perdón, hacia el sur, la cordillera central, y hacia el norte, en esa franja, la Sierra de Yamasá. Pues miren, detrás de la Sierra de Yamasá, absolutamente todo el terreno, con poblados y todo, incluyendo Peralvillo, Guayabana, Monteplata, todo lo que está ahí está dentro de concesiones o solicitud de concesiones. Si usted sigue hacia el este, no hay en la sabana de Guabatico espacios que no estén dentro de concesiones mineras. Y cuando usted hace un análisis de los cuerpos de agua de República Dominicana, descubre que todos los ríos importantes de República Dominicana tienen en sus nacientes o en su cuenca media, están atravesadas por concesiones mineras, con una ley minera que cambia la prioridad del territorio. Porque en el artículo 7 de la ley minera, que dice que es de utilidad y de interés primario del Estado, la minería, coloca la minería por encima de cualquier otra actividad, lo cual dice que se exploten o no se exploten, la naturaleza del territorio queda alterada con este mapa de concesiones mineras. Bueno, pero uno se pregunta, ¿cuáles son los criterios que predominan en las instituciones encargadas de velar por el territorio para concesionar prácticamente el territorio nacional? ¿Los enunciados o los reales? Porque hay que poner mucha Ambos. distancia. Ambos. Bueno. Pues Sí. yo quiero empezar por los enunciados, un poco para defender de alguna manera la política de todas estas concesiones. Mira, el criterio primario para toda esta ecuación es que hay que investigar el territorio, como si esto fueran investigaciones para ordenar en la dirección preferente de la potencialidad del territorio. Lo otro es que el país no puede tener riquezas subterráneas escondidas bajo el suelo mientras el país está muriendo de hambre. Claro, hay otro que es muy común, yo creo que el que más recibimos, y es la necesidad del progreso y de la inversión. Cuando nos hablaron primero de 350, después de 3.000, después alguien habló de 8.000 millones de dólares de inversión en la zona. Ustedes notan que los números lo están inventando, colocando rápidamente para abrirle los ojos grandotes a la gente. Descubrimos que frente a otras alternativas de gestión del Estado y de inversión del Estado, simplemente se procede a algo que supuestamente va a permitir el progreso. Eso es lo que se enuncia, lo que se dice, y se dice además que es producto de la visión de progreso que tiene el Estado Dominicano. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el mapa de concesiones mineras ha sido producto de una política irresponsable que no ha visto el territorio como totalidad, que ha ignorado el hecho de que nosotros somos una isla con 4 características básicas de todas las islas. Primero, que los recursos son pocos, escasos y concentrados. Segundo, que aunque tengamos mucha diversidad no tenemos ninguna otra formación. Tercero, que lo que conecta a todo el territorio es el agua.
No solamente que el agua es el producto fundamental, es el eje del territorio, es que es lo que conecta. Por lo tanto, donde quiera que tú interfieres con el conector agua y lo va a alterar en cantidad, en calidad, en frecuencia y disponibilidad o en su conducta, tú estás desconectando parte importante del territorio, y la desconexión tiene impacto económico brutal. ¿Qué tan brutal es ese impacto económico? Mira, el año pasado nosotros rendimos un informe, creo que hacia octubre, sobre la laguna de Cabral o Rincón, porque teníamos las manos en la cabeza, porque se estaba secando. No, cuando nosotros fuimos estaba seca. Lo que quedaba del espejo de agua era una vacinillita con agua, lo que allí quedaba. ¿Qué descubrimos? Lo que todo el mundo sabía, que hay un déficit estructural, que el agua que viene desde arriba, desde la montaña, no es suficiente, y la conclusión primaria era la obligatoriedad de tomar medidas urgentes sobre cualquier gotita de agua en la zona. Cuando tú notas que todo el suroeste depende del agua que baja de la cordillera, te das cuenta que cualquier política de manejo del territorio que pueda afectar potencialmente el agua no es viable. Pero cuando tú descubres que el valle productivo, después del Valle del Cibao, más importante del país es el de San Juan, con condiciones únicas que no tiene el Valle del Cibao, es decir, como la humedad relativa es baja y hay mucha evaporación, si tú dispones de agua para riego, tú puedes tener una altísima productividad, porque muchos de los problemas que genera la humedad en la agricultura no están. Pero sin entrar en estos detalles, este valle depende fundamentalmente de la disponibilidad de agua. Le hemos llamado siempre el granero del sur, y allí hay miles de pequeñas actividades económicas, parcela por parcela, tanto en la agroindustria como en todo lo que se genera en ese denominado granero del sur. Por lo tanto, cualquier afección que pudiera disminuir, y volvemos en calidad, en oportunidad, en frecuencia, en disponibilidad, el agua, podía ser terrible para la economía de la zona. Pero hay algo que se había medido poco. Cuando tú tomas de Padre Las Casas hasta la frontera, estamos hablando entonces de la parte vertiente norte de Azua, estamos hablando de toda la provincia de San Juan de la Maguana, hablamos de Elías Piña, ¿de acuerdo? Exacto. Y si te vas por donde subimos, tú tendrás que tiene otras comunidades que dependen básicamente de esta agua. Mira, dentro de concesiones mineras hay alrededor de 20 a 22 mil pequeños productores. ¿Y qué ocurre? Que desde que se declara la denuncia es el anuncio que hace un minero y que recibe para iniciar los procesos antes de solicitar la exploración. Ya tú cambias la naturaleza y la relación de propiedad y altera el valor tanto comercial, agrícola, como inmobiliario de esos espacios, porque ya tú entraste en una amenaza. Y además, si te dieron la concesión de exploración, la concesión de exploración te quita derechos a tu propiedad, porque permite que se construya adentro, que se maneje el agua, que se pueda entrar sin permiso, y si tú te opones, tu tribunal para reclamar es la Dirección General de Minería, de acuerdo a la ley. Pero yo voy más lejos. Frente a esto, ya desde la exploración, esta ley le da prioridad en el uso del agua, y dice la ley, de las que discurren o las que ellos descubriesen al interior de la concesión, al minero que tiene la concesión. Y si esa concesión pasó a explotación, tanto el que tiene la concesión como el dueño de la planta de beneficio puede pedir la expropiación, óigame bien, dentro o fuera del terreno de la concesión. Ya toda la zona está concesionada, repito, desde Padre Las Casas hasta Elías Piña, sin haber un solo milímetro que esté fuera de las concesiones mineras. Pero, y a partir no hay una de... sola... Ay, Déjame terminar esta idea. Mira, no hay una sola gotica de agua, y ahí hay miles de familias que de repente saben que si le concedieron el derecho de explotación, ellos no pueden reclamar la propiedad, porque si incluso se niegan, la ley dice que pueden ser declarados de utilidad pública. Por eso la gente protestaba. Ya, pues, tenemos que hacer una sí, pausa. tenemos que hacer una pausa. Antes yo quiero que a la vuelta hablemos. ¿Qué es la necesidad? ¿Cambiar la ley minera? ¿Una ley de ¿a dónde que está el tollo? Redefinir Exacto. los criterios, pero la respuesta cuando retornemos de la pausa. Exacto. Tienes una buena propuesta televisiva.
El 6 abre sus puertas a nuevas producciones. Acércate a nosotros y únete a la gran familia de la buena televisión. Amplios estudios y un personal técnico calificado, donde la innovación es nuestra mejor carta de presentación. Haz que tu contenido llegue más lejos, con credibilidad y buena imagen. Llámanos al 809-683-2952 y conoce de nuestras ofertas. El 6, televisión popular para gente inteligente. Sigue nuestra programación en vivo a través de nuestra página web el6.do, en YouTube como el6RD y en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. El 6, buena televisión en un 2x3. Seguimos con Luis Carvajal hablando aquí de temas que realmente le importan a toda la ciudadanía. Antes de la pausa hablábamos de si es necesario cambiar la ley minera o cambiar o qué es lo que hay que hacer. Mira, porque tampoco tenemos como una buena ley de ordenamiento redefinir los criterios para las concesiones mineras. No tenemos una ley de ordenamiento territorial que funcione. Sí. Mira, empecemos porque la ley de ordenamiento territorial y la ley de medio ambiente, de haberse cumplido medianamente, hubieran evitado el conflicto que estamos viviendo ahora. Porque tanto la ley de ordenamiento, que es reciente, pero estaba pautado siempre en nuestro marco jurídico, y la ley de medio ambiente establecen que el eje de la planificación del territorio es el agua. Y creo que eso es perfectamente entendible las razones. Pero además establece que antes de asignar funciones o cambiar las funciones del territorio, y hay tres formas de asignar las funciones, porque hay una decisión, una evaluación ambiental estratégica, que es siempre un mecanismo participativo amplio y basado en conocimiento, que evalúa todo lo que hay en el territorio, cuáles son sus fragilidades, sus tendencias, los usos, las dinámicas a las que están articulados, y a partir de ahí dice, este territorio se organiza de tal manera. Y eso es un mandato de la ley. Bueno, pero si es posterior a la minera, eso elimina entonces aquellos puntos de la minera que son tan... No, lo que pasa es que eso existe incluso antes de que la ley de ordenamiento lo convirtiera en un mandato claro. Okay. Ojo, yo tengo un tipo de ordenamiento que proviene del uso tradicional. Por ejemplo, si yo decido que el Valle de San Juan pase de ser un valle agrícola y pecuario a una estructura fundamentalmente a un distrito minero, eso es un cambio radical de uso del territorio. Eso demanda entonces igual una evaluación ambiental estratégica. Y lo otro es, si producto de una serie de situaciones, yo le voy a poner un ejemplo claro, una parte importante del valle, a partir de aquella desgracia, cuando la presa tuvo una ruptura e inundó completamente la zona de la Mesopotamia, todo el mundo lo tiene en la memoria, después de un huracán, hubo una serie de cambios de ordenamiento a partir de haber entendido una fragilidad que no había sido evaluada en toda su potencialidad, o que fue evaluada o sobre la que no se actuó. Por lo tanto, solo tenemos la herramienta legal. La ley de ordenamiento tiene debilidades, porque esa ley de ordenamiento debía establecer que por encima de los 800 metros se prohibía cualquier actividad que menoscabara la disponibilidad de agua. Y aunque está sujeto en el hecho de darle prioridad al agua y que a partir de esa altura son zonas siempre de captación o de redistribución, por lo tanto nosotros tenemos una base legal para evitar esto. Sin embargo, hay que reformar la ley minera, que es una ley neocolonial que no se cumple, porque si esa ley se cumpliera, en su artículo 30 te dice que tú no puedes dar una concesión minera donde tú tienes canales de riego, los acueductos, y la mamá de todos los canales de riego es la presa de Sabaneta. Por lo tanto, tú no te puedes poner ahí, que tú no lo puedes hacer donde hay poblaciones, y nosotros contamos 42 poblaciones, incluyendo dos distritos municipales completos dentro de concesiones mineras. Eso pasa en Pedro García, pero si nos vamos a San Juan para que veamos esta situación, ¿cuál es el otro elemento que hay que cambiar de esta ley? Señores, mucha gente cree que el 5%, que es el impuesto de territorialidad que existe en las leyes mineras de todos los países del mundo, aquí el contrato especial con Barrick-Gold lo cambió para que se derive del Estado. Hay una etapa con el Estado. Pero ese elemento de territorialidad no te plantea
algo que está en las legislaciones ambientales de la mayor parte de los países del mundo, y es que una parte de los beneficios de la propia minería tienen que ser reinvertidos en la generación de trabajo permanente, porque toda minería, la de más largo aliento, siempre termina siempre de corto plazo. Y voy más lejos, las que son de muy largo plazo suelen ser más dañinas todavía. Por eso era que el juez decía, no, nosotros lo que vamos a estar ahí son 8 años y nos vamos. Pero además, hay sitios, por ejemplo, zona productora de agua y de origen volcánico, como la cordillera septentrional o nuestra cordillera central, hacer megaminería metálica que exponga el drenaje en ácido de mina, que va a ser eterno, continuo, extremadamente costoso, y que no importa el bulto que te digan o la tecnología, siempre estará impactando el agua en Dominicana y en cualquier parte del mundo. Pero ¿a partir de qué año fue que se concedieron, se hicieron todas esas concesiones? Mira, el proceso ha sido acumulativo. Un amigo mío, Octavio López, cuando fue director de minería, pero la ley no es tan vieja. La ley no es tan vieja. ¿La de minería? No, la ley es la 146 del año 71, de marzo del 71. La ley es vieja y tiene un reglamento que modifica algunas cosas. Ahora, ¿qué ocurre? En la gestión de Antonio Isa Conde se elaboró un anteproyecto de ley. Nos llegó a todos, nosotros lo discutimos, estábamos en contra de algunas cosas, pero implicaba una serie de avances. Ese anteproyecto murió, perimió en el Congreso. Ahora hay un proyecto de ley empujado por la Cámara Minera Petrolera, con el buen ojo del Ministerio de Energía y Minas, que parece trabajar para los mineros y no para el interés del país, que lo que hace es empeorar estas leyes. Moderniza el lenguaje, te mete términos de medio ambiente, etcétera, etcétera, pero mantiene, por ejemplo, el hecho de que el subsuelo tiene prioridad sobre el sobresuelo, que es el concepto que tenemos en aquello que te dice que para acceder a la mina, bueno, si está ahí y eso es del Estado, como es del Estado, yo te puedo... Ahora, ¿qué ocurre? Esa ley es la única ley, la actual, y la que están planteando ahora lo empeora, que te declara de utilidad pública, te expropia para pasar a un régimen de propiedad privada que después se levanta como propiedad privada. Para que los amigos que nos escuchan en este programa tengan ideas, recuerden que cada vez que Falcon Bridge hablaba de Loma Miranda, nunca dijo la concesión, decía la propiedad. Exacto. Y ese lenguaje lo ha empezado a usar Gold Quest. Porque hay sitios en el que ellos no se han apropiado todo. ¿Por qué? Porque el concepto de propiedad tiene una sacralidad constitucional y opera en un lenguaje. Y que yo mando ahí. Porque entonces te empiezan a levantar el problema de la seguridad jurídica. Y no, mira, y yo quiero que entendamos esto porque esto es fundamental para todos los dominicanos y las dominicanas. ¿Qué es la seguridad jurídica? Es tú saber que tus propiedades, que tu inversión, que lo que tú generas, tú vas a poder utilizarlo y que es tuyo. Y que a ti nadie te puede sacar. Ahora, si tú tienes una ley que te dice que el dueño de la minera puede pedir en expropiación y que tú no te puedes negar, tú pierdes seguridad jurídica. O sea, desde que la concesión entra en la mina, la seguridad jurídica del poblador dominicano, del campesino, del pequeño productor, del emprendedor que está ahí, del se derecho. va para yo poder trasladar esa seguridad jurídica a la mina. Y eso hay que revisarlo. Te despojan de tus derechos. A un capital extranjero generalmente que se lleva el dinero. Sí, pero venga. porque miren, esa seguridad jurídica, por ejemplo, ha operado para muchos despojos. Poca gente sabe que una parte importante de propiedades que hoy son turísticas, Laguna Redonda y Limón, o Cumayasa en el este, fueron en un momento gran parte dado, de Punta Cana. Sí, fueron inicialmente concesionadas como concesiones mineras que no fueron viables, pero ya tenían la propiedad. Y la propiedad es sagrada. Y fíjense cómo y usted hace lo que quiere. Uno de los usos de la ley minera actual es una reapropiación y concentración en sectores de mucho poder. La ley minera ha servido, junto con los proyectos que por suerte hemos logrado frustrar de la ley de agua, para empujar un proyecto de privatización del agua. La gente no sabe que el agua, mientras más escasa, más contaminada y más difícil el acceso es más rentable. O sea, por lo tanto, el sector minero, que además tiene derecho preferencial sobre el uso de un agua, que quieren meter una ley para que pueda ser privatizada, y sobre lo que ellos tendrían ese derecho preferencial, pudieran estar ganando mucho más recursos a partir del agua, que es inobviable. O sea, nadie puede vivir sin agua.
Y hay familias aquí ahora que están gastando la tercera y la cuarta parte de sus ingresos en tener agua. Y mucha gente cree que la crisis del agua vendrá. No, la crisis llegó, lo que está es agravándose. En esta ciudad de Santo Domingo, que tiene el privilegio de traer agua desde la cordillera central, porque traje agua 6 metros cúbicos desde allá, de traer agua desde la sierra de Yamasá, pues, de traer agua desde los Haitises, o sea, de todos los sitios, y que esta cuenca Osama se llama Osama-Nizao. La única cosa que puede asociar la cuenca Osama-Nizao es la derivación de agua para allá, y en esta ciudad el agua no alcanza. A propósito, En San Juan de la Maguana, una cosa. quiero terminar, en San Juan de la Maguana hay gente que recibe el agua cada 15 días. Pues tienen que pelear su agua. O sea, me ocurre preguntarle lo siguiente. El hecho de que en el país proliferen tantas empresas dedicadas a la venta de agua. De agua potable. De agua potable. Que están como las bancas, esas empresas. ¿Puede esto afectar el suministro de las instituciones del Estado que se encargan de proveer agua a la población? Sí, pero voy más lejos. Prácticamente ninguna de estas compañías paga por un agua que no cogen de fuente propia. Exacto. Toman el agua del acueducto. En una botellita, la que te cueste 10 pesos, para ponerla la más barata, la que te cueste 10 pesos, tú puedes sacar miles y miles y miles de botellitas de 1 metro cúbico, que le cuesta 3 pesos. Ya. Cuando tú calculas el enorme beneficio de la privatización de un agua aprovechando la escasez y la falta de calidad de agua, nadie se bebe agua de la llave. No. No la bebes, todo el mundo, tú tienes tu agua, pero tú la tomas. ¿Tú te imaginas la economía popular que representaría que el agua que te lleva se pueda tomar como en la mayor parte de los países del mundo, incluyendo muchísimos países subdesarrollados, es de lo que llamamos el tercer mundo, que en realidad no es el tercero, es el mundo ninguneado. Exacto. Sí, porque es el mundo ninguneado. ¿Qué ocurre? Que de repente descubrimos que la lucha contra la minería es una lucha por el agua. Pero ojo, quien te está hablando, probablemente la gente del sector minero no lo vean con buenos ojos, pero yo soy más defensor de la minería que ellos. Porque yo creo que el país y el mundo necesitan minería. ¿Dónde se puede y cómo se debe? ¿Cómo se debe? ¿Qué ocurre? Que no es verdad que tú me vas a hacer a mi minería donde nace el agua que va para Haití, que es la del Artibonito, por Dios. Tú no es cierto que con el conflicto que tenemos con el río Masacre, evidenciada su carencia, ahora mismo llueve y se va a inundar todo y al otro día no hay una gota de agua que no alcanza. Yo puedo tener Pico del Gallo como una concesión minera, o que yo puedo explotar el Frente Romero. Le informo lo siguiente, por si alguien lo duda. No existe la posibilidad política, social, en República Dominicana de explotar el Frente Romero. Tres razones básicas. Todas las comunidades de esa región han hecho talleres, han discutido. Y el primer esfuerzo que hizo cada uno fue ubicar su casa, su parcela y dentro de las concesiones. Y cuando la gente dice, no queremos aquí lo que pasó en Cotuí, todo el mundo piensa en la contaminación y en la degradación. Y ellos piensan en doña Efigenia, esposada, mientras un tractor le tumbaba la casa, desalojada a la fuerza. Sí. Eso que la gente vio en el Naranjo. Sí. La policía sacándolo a palo. Eso la gente no lo va a tolerar. Ahora, hay muchas preguntas que hacerle a Cucho. Sí, porque hay que hacer una pausa. Entonces yo quería que sobre todo hablaste mucho sobre el problema en el sur, básicamente, aunque es un problema que está en todo el país. Pero en el sur el gobierno está invirtiendo un montón de dinero tratando de desarrollar el turismo. Entonces a mí me gustaría que después de la pausa tú me expliques de qué manera colidan estas dos tendencias, ¿no? O nos vamos a la minería, o nos vamos al turismo, o si pueden coexistir. Volvemos.
tienes una buena propuesta televisiva. El 6 abre sus puertas a nuevas producciones. Acércate a nosotros y únete a la gran familia de la buena televisión. Amplios estudios y un personal técnico calificado, donde la innovación es nuestra mejor carta de presentación. Haz que tu contenido llegue más lejos, con credibilidad y buena imagen. Llámanos al 809-683-2952 y conoce de nuestras ofertas. El 6, televisión popular para gente inteligente. Sigue nuestra programación en vivo a través de nuestra página web el6.do, en YouTube como el6RD y en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. El 6, buena televisión en un 2x3. Bien, seguimos conversando con Luis Carvajal. Habíamos dejado una pregunta en el aire, si pueden coexistir en el sur de la República el turismo y la minería. Pero él tenía Pero algo usted tenía Sí. estaba desarrollando un tema que le gustaría concluir. Sí, quiero concluirlo, porque decía que lo primero es que la gente sabe que puede ser desalojada y que pierde su seguridad jurídica. Lo segundo es que el Valle de San Juan tiene una economía montada en expansión, sobre las cuales hay planes del gobierno. El proyecto San Juan implica grandes inversiones. Yo no me atrevo a repetir los números porque cada vez que un funcionario habla de un número distinto. Pero se habla de entre 3.000, 8.000, 12.000. Alguien habló en estos días de 22.000 millones de inversión, tanto para presurizar el riego, desarrollo agrícola, diversificación productiva, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo tercero? Lo tercero es que todo el suroeste, todo, incluyendo el que ustedes me están preguntando ahora, depende también del agua que baja de esta montaña. Y ahora vamos. Ocurre que el suroeste tiene un déficit cuando la demanda de agua es el 20% de la disponibilidad o más. Se dice que hay problemas generales. Si está entre el 20 y 40 se habla ya de crisis de agua que obliga. Si está entre el 60 y 80 se habla de escasez. Por encima del 80 es escasez absoluta. Sin embargo, en el suroeste la demanda es 122% de acuerdo al INDRE con relación a la disponibilidad. Es que hay mucha más demanda de toda el agua que circula. Por lo tanto, es una situación gravísima. Crítica. Cada gota de agua es vital. Y ocurre que además de que estamos afectando esto, nosotros tenemos la Belfont explotando, donde nace Nizaíto y una serie de las fuentes que van a Barahona, que van a alimentar el agua del sur. Y que si tomamos el río Mulito, Pedernales, que baja, es el agua que baja hacia donde están los centros turísticos, que ahora tienen en el medio, pero un poquito más allá, también la exploración sobre tierras raras. ¿Cuál es el gran límite para el desarrollo turístico de la zona? La disponibilidad de agua. Fíjense que con todas las investigaciones que se hizo, en realidad la capacidad de carga quedó ajustada a la cantidad de agua que hay. Olvídense de que te hablan de que van a hacer qué sé yo cuántos miles de habitaciones. Para poder expandir más allá del agua, entonces tendrían que pasar a plantas y procesos de desalinización que nunca son viables en zonas turísticas. Hay que hacerla. Fíjense que en las islas, donde hay alguna planta de desalinización, la zona de desalinización está muy alejada de las zonas turísticas, aún en las pequeñas islas. Estamos hablando de que ciertamente el desarrollo de la minería colide con una visión, pero además el turismo necesita ser insumido de productos de consumo, de alimentos, no importa de qué tan lejos lo traigan, de la propia región donde están, tanto de productos del mar como de productos agrícolas, y la diversificación agrícola y la potencialización agrícola. O sea, si el turismo va a impactar a nuestra economía, no es porque venga mucha gente a traer dólares, una parte de los cuales van a quedarse en el país, es porque va a diversificar las demandas productivas y va a fortalecer económicamente la región. Eso es imposible hacerlo si no disponemos de agua y de calidad ambiental. Pero por Dios, hablemos del turismo. El turismo fundamentalmente de costa. En términos de turismo, de las islas están llegando a la República Dominicana para que
en la República Dominicana le transmita su experiencia en eso y podrá el país realmente presentar. Sí, la experiencia de carácter comercial y algo que se quiere imponer y que no existe en todas partes, y es el hecho de la ocupación directa del espacio turístico y la negación de un elemento constitucional en todas partes, que es el acceso a los ciudadanos. Uno de los grandes problemas de las playas aquí ha sido la privatización de hechos, igual que la del agua, tenemos una privatización de hechos. O sea, la Constitución dice que son públicas y que hay acceso, y hay una ley que te obliga al acceso, pero donde usted ve los accesos se da cuenta de la indignidad del acceso. Bueno, nosotros fuimos a hacer un trabajo en Samaná, y fuimos a una zona donde todavía no es tan amplio. Señores, yo no he visto un asunto más humillante que el pasillito que dejaron para que la gente local pueda acceder a una playa donde todavía incluso... Pero eso pasa en Juan Dolio, que está ahí mismo. Sí, no, eso pasa en todo el territorio. En Guayacanes, en todo el pero lo que quiero hablar ahora, yo empecé hablando ahorita de conectividad, que en ecología se le llama conectividad a la interrelación entre los diversos ecosistemas. Poca gente sabe que la calidad de la arena de una playa, del arrecife y de su fondo, depende de lo que viene de la montaña. No está en el mar. Pero muchos de los procesos que ocurren en tierra dependen del efecto de las marismas, o de esa interfase que implican los manglares, la vegetación costera, o ese punto de contacto de agua dulce y agua salada. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en una? Que cuando yo disminuyo la fortaleza del agua que viene en cantidad, el caudal, para decirlo como la gente lo entienda, la fuerza que ella trae, la fuerza de esta puede avanzar, y eso se llama intrusión salina, y una vez que la intrusión avanza se saliniza el acuífero y eso no vuelve a desalinizarse jamás. Ese es probablemente el mayor peligro para la República Dominicana. De hecho, es la mayor amenaza del cambio climático, porque la elevación mínima del nivel de agua implica el avance significativo. Ya tenemos, por ejemplo, en el sur este del país, Bávaro, Punta Cana. Mucha gente habla del sur y piensa en Barahona. La capital está en el sur, estamos en el sur. O sea, en esta parte del sureste del país ya tenemos intrusión marina de hasta de 16, 18 kilómetros de distancia. Pero si nosotros seguimos disminuyendo la disponibilidad de agua en el suroeste o alterando su calidad, colocando, por ejemplo, drenaje ácido hacia la zona, el impacto total de todos estos ecosistemas conectados puede ser catastrófico. Y la imagen distópica. Y no se trata de alarmismo, no se trata de amarillismo ambientalista. El que quiera pensar en amarillismo ambientalista, dígame, ¿en cuál ciudad de República Dominicana no hay crisis de agua? ¿Y cuál tolera que usted le disminuya apenas en un 5% la disponibilidad de agua? Pero el efecto de la deforestación en altura, de agredir en esta zona, de fragmentar los hábitats, de exponer el subsuelo, va a tener impactos mucho mayores. En el caso del debate que se tiene ahora alrededor del agua y la minería, el país tiene solo 3 salidas. ¿Cuáles son? Asumir con claridad su ley de ordenamiento en función de las potencialidades del territorio, y para ello tiene que asumir lo que la ley manda, que son las evaluaciones ambientales estratégicas. Se han hecho algunas, en algunos municipios separados, pero se necesita una evaluación ambiental estratégica. 2, se necesita que la política de inversión pública en el territorio priorice garantizar los servicios ambientales porque son gratis. Poca gente sabe lo que cuesta reponer el agua que no te llega, o limpiar la que contaminaste, o afrontar la pérdida de calidad de suelo. Eso te degrada la economía y te resta competitividad. Pero hay un elemento fundamental: esas políticas tienen que estar acompañadas de un seguimiento real, de información constante a la población y de que los funcionarios no mientan. Porque ¿qué pasa? No voy a hablar de este gobierno, lo hace lo hicieron los anteriores y probablemente lo haga el que venga. El que está en el poder siempre quiere aparentar que resolvió a grandes plazos, que lo que él está haciendo, en vez de metí la pata. Este gobierno ha metido la pata en su política ambiental y no lo quiere reconocer. ¿Hay algunos que quieren volver para rectificar? Y hay otros que la metieron igual de hondo. O sea, ¿qué es lo importante? Que haya un nivel de supervisión social basado en información. Que el país invierta en el conocimiento, en la ciencia. Nosotros no tenemos
5 o 6 centros nacionales de investigaciones ambientales con equipos multidisciplinarios, con técnicos pagados y financiados adecuadamente, que estén generando de manera continua información que alarme. Y cuando se genera una información que alarme, ¿saben lo que han hecho los gobiernos? Todos. Sancionar, cancelar a los técnicos que hacen la advertencia. Yo tengo varios amigos técnicos en todos los gobiernos que han sido cancelados por advertir. Por advertir del peligro. Sí. Y cancelado también por ser serios, no corruptos. Yo tengo uno que es más que un hermano mío, que se negó a un ministro a firmarle una autorización para un disparate. Y lo que hizo el ministro fue cancelarlo. Así es. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? El tiempo se está acabando, sí, pero déjame ver si me robamos un minuto, porque aquí estamos planteando la necesidad. Una pausa, amiguita. Bueno, estamos planteando la necesidad de la minería para el desarrollo. Pero un país, por ejemplo, como Costa Rica, que la prohibió totalmente, tiene un nivel de desarrollo mucho mayor al de nosotros. No sé si tiene que ver con que ellos también tienen un nivel de corrupción mínimo. Pero hablamos de eso en unos minutos. Tienes una buena propuesta televisiva. El 6 abre sus puertas a nuevas producciones. Acércate a nosotros y únete a la gran familia de la buena televisión. Amplios estudios y un personal técnico calificado, donde la innovación es nuestra mejor carta de presentación. Haz que tu contenido llegue más lejos, con credibilidad y buena imagen. Llámanos al 809-683-2952 y conoce de nuestras ofertas. El 6, televisión popular para gente inteligente. Sigue nuestra programación en vivo a través de nuestra página web el6.do, en YouTube como el6RD y en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. El 6, buena televisión en un 2x3. Bueno, estamos conversando con Luis Carvajal sobre problemas de medio ambiente. Cuchito, ¿qué se puede esperar en la República Dominicana en términos de medidas que realmente fortalezcan y protejan el ambiente de la República Dominicana? Mira, ya sabemos que las islas son frágiles, más que grandes formaciones ecológicas, tienen muchísimas pequeñas formaciones con más interfaces y eso incrementa la fragilidad. El conector universal en la isla es el agua y de ella depende todo lo demás. Estamos destruyendo el agua en el Pomier cuando eliminamos afectamos el CAR, estamos eliminándolo en la montaña cuando la deforestamos, o peor aún en lugares donde le estamos exponiendo a la contaminación minera. Hay que entender, por ejemplo, que cualquier actividad va a generar un bien y un mal. Ahora, ¿qué genera más? ¿A quién quién se queda con el mal y quién se queda con el bien? O sea, ¿quién saca los beneficios que genera y quién asume la responsabilidad de la degradación? Eso obliga a decisiones políticas como la que tomó Costa Rica, como la que tomó Puerto Rico, como la que se tomó en una franja importante de Portugal. ¿Y cuáles son esas decisiones? Prohibir, por ejemplo, la megaminería metálica. República Dominicana tiene alrededor de 350 explotaciones mineras. De megaminería metálica en el país apenas podemos hablar de Cerro Maimón, de Barrick, de Falcondo. Los demás son proyectos, pero todos están en zonas altamente frágiles. Nosotros tenemos yeso, nosotros tenemos el carbonato cálcico, nosotros tenemos el mármol, nosotros tenemos una enorme cantidad de extracciones. ¿Y qué tienen esos países que pueden tomar esas medidas que no tengamos nosotros? Conciencia. Bueno, ustedes lo que quieren es que digamos que yo diga que aquí no hay gobierno, que no los ha habido, eso no es lo o que a los gobiernos no les interesa el país. Fíjate, el problema de la planificación del territorio se basa primero en conocer el territorio
en tu saber que tú planificas para el bien común, no para el bien empresarial, que el Estado no te representa a las empresas. No. Podrá garantizar, darle garantía jurídica, pero no las representa, te representa al pueblo. No debería representar. Pero actúa como si fuera su representante. Y lo tercero es el hecho de tu saber a largo plazo. Yo te voy a poner un ejemplo. La presa de Cola del Naranjo, que está construyendo Barrigol, será eterna. Dentro de 500 años eso seguirá generando drenaje ácido y siendo un problema. El beneficio se acaba ahorita. Cuando yo hago el cálculo a largo plazo no es rentable para la sociedad en un análisis diacrónico. Si yo hago un análisis sincrónico, cerrado, corto, simplemente de inversión, los números me pueden dar, pero para el largo plazo no dan. Socialmente no dan porque ocurre que yo tuve que desplazar poblaciones, empobrecer suelo, tener un impacto posterior sobre esquemas productivos que generan una caída real en el Producto Interno Bruto, en la capacidad de la familia de sostenerse, en generar una serie de enfermedades que pesan sobre el presupuesto de salud pública. O sea, el análisis multifactorial de los impactos ambientales no lo hemos logrado incorporar. Y aunque se habla de economía, como este es un programa de economía, le propongo que hagamos uno para hablar solo de economía ambiental. En la economía ambiental yo puedo asignarle un valor al agua que circula, pero yo sé que yo le puedo poner un valor monetario, pero el valor ecológico, social, de largo plazo, siempre es mayor y es intangible. Y cualquier valor que le ponga, por alto que sea, una subvaloración, porque la función económica y la función ecológica tienen que ser complementarias. Cuando no lo son, óigame bien, no hay rentabilidad, aunque los numeritos den, porque los numeritos le dan a uno en un momento determinado. Y es fácil acomodarlo. Y sobre todo los acomodamos. Sí. Yo quiero poner un ejemplo. En este debate me tocó un debate con un compañero, amigo de la Academia Economista, en un programa donde él hablaba de la pobreza de San Juan y de cómo, y terminó diciendo, pero lo que la gente quiere es ser pobre cuando se opone. Digo, no, lo que la gente no quiere es que yo les cree una fábrica de empobrecimiento continuo con la degradación del ambiente, porque la economía verdadera de un país depende de la capacidad que tiene su sistema natural, su tierra, su ambiente, los servicios que están ahí para sostener la economía. Sí, yo no puedo sostener la economía a partir de eso, cualquier artificialización es una cosa después. Sí necesitamos la minería, pero ojo, usted no puede tocar un río en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en Brasil, que son enormes territorios continentales. ¿Por qué lo puede hacer en Dominicana? Bueno, nos queda poco tiempo. Yo quería, antes de finalizar, un tema que tal vez no sea tan económico, pero sí todo tiene que ver porque la economía es toca todo, ¿no? Y es la arborización de Santo Domingo, el calor y el problema de los drenajes. Ok. Dios mío. Empecemos porque las ciudades, todas, los ecólogos dicen que son islas de calor. ¿Por qué? Porque tú has sustituido suelo, vegetación, sobre superficie, cemento, asfalto, donde el sol llega, lo calienta, te lo devuelve. Y vidrio, porque en esta ciudad... Y eso suele provocar calentamiento. Pero a la vez, la ciudad de Santo Domingo tiene una densidad arbórea muy por debajo del promedio que establece la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud te habla de que tú debes tener entre 12 y 15 árboles en promedio por habitante, ¿verdad? En metro cuadrado de superficie vegetal por habitante, pero que el óptimo puede estar en 21. Te voy a poner un ejemplo. Una ciudad como Madrid tiene 16 y ellos consideran que tienen un problema de áreas verdes. Tú puedes ver zonas muy verdes, cada vez se están reduciendo más, pero hay algo peor. La arborización ha llevado grandes errores. O sea, en vez de plantas que puedan contribuir con el clima, hay muchas especies introducidas inadecuadas y carecemos de una política continua. Más aún, estamos golpeando las zonas de verde. Santo Domingo tiene un problema grave, urgente, de decisión política inmediata que no puede posponer. Nosotros no podemos seguir destruyendo el cinturón verde.
no podemos seguir rellenando los humedales. Cuando usted hace tiempo que no ve un caballito del diablo, como le dicen, un caballito de mar, una mariquita, una libélula, eso te habla a ti de una crisis gravísima, porque la libélula es el principal control de las poblaciones de mosquitos y de moscas en los acuíferos propios. Y su ausencia te dice que tú tienes una crisis en la cadena de la biodiversidad, porque ella no está, pero ya tú tampoco ves un maquito en la ciudad. No. Hay toda una serie de Es cosas. que Ya no hay nadie tierra, sabe es que lo no hay que es tierra un libre. pen-pen. Entonces, en la medida que hemos ido saturando, luego el ayuntamiento es el mismo, hay continuidad del Estado, ha tenido continuidad en impermeabilizarte las aceras, frenando todos los drenajes, Así y ya, es. aunque ese es otro tema, provocando toda esta enorme crisis. Tenemos que Yo- invitarlo para la Sí, próxima. pero no me voy de aquí sin decir que mañana hay que ir a Barahona. a apoyar Expresarnos a los barahoneros. con el pueblo de Barahona y el suroeste es la forma de defender el agua, de defender el ambiente, y la mejor forma de nosotros cerrar esta Semana Mundial del Medio Ambiente dedicada al cambio climático y a la acción social. Oye, Cuchito, si tuviéramos No, ya no hay tiempo. más árboles, el efecto del polvo del Sahara pudiera ser menor. Si tuviéramos más árboles, pudiéramos amortiguar todos los impactos negativos del clima. Bueno, Excelente. el tiempo se acabó, Nex. Así es. Hace rato que no están ahí pasándolo limpia vidrio. El tiempo se acabó, nos despedimos hasta el próximo sábado que estaremos en otro espacio. Economía al Día. Gracias, Luis.